Hace 8 días yo les prometí que iba a presentar unas cortas vistas de nuestras vacaciones. Hacía ya cerca de 12 años que no veía a mi familia, hermana Lilian, ¿cómo le parece? Sin ver los hermanos, las hermanas. Así que voy a pedirle a Esteban que por favor me envías el PowerPoint que hice vacaciones. Ok, esta es mi ciudad donde nací, Bucaramanga. No sé si alcanzan a ver, es una parte de la ciudad, una de la quinta ciudad de Colombia. La llaman la ciudad de los parques porque tiene unos parquecitos pequeñitos en las esquinas por ahí. No tiene muchos parques, pero la llaman la ciudad de los parques. Últimamente le dicen la ciudad bonita. Ahí se ve bonita, en algunas partes no es tan bonita, pero como todo, ¿verdad? Así que llegamos a Bucaramanga, fuimos hacia el campo. Esta es la colina, queda a unos 30 kilómetros de Bucaramanga. Hay que pasar por un pueblito que se llama Río Negro y luego hacia la montaña unos 17 kilómetros. Esta es la casa donde vive mi hermano Juan, que ustedes sin duda han escuchado de él y han visto algunos temas de él por YouTube. Esta es la casa de mi hermana Carmenza, una casa también muy bonita, muy sencilla. No tengo no tomé fotos concretamente para eso, por eso no tuve algunos videos, pero no una foto. Este es el sanatorio de la propiedad. Mi hermano compró su finca y mi hermana también, y otros hermanos compraron otros lugarcitos. Así que este es en la finca de mi hermano donde está el sanatorio que tienen allí. Ha funcionado durante mucho tiempo, unos 15 años estuvo funcionando. Ahorita falta quien esté al frente del sanatorio. Así que si alguien es candidato para allá, para ser médico misionero, hay un sitio para poder ser médico misionero. Ahí mismo también nos reunimos en el sábado porque tiene un lugar pequeño de reunión cuando están que no tienen reuniones a nivel nacional, entonces hacen ahí, tienen una capacidad para 40, 50 personas reunirse en un salón muy hermoso. Esto es parte del campo. Allá al fondo se ve mi esposa con mi cuñado que estaban caminando y tomé unas fotos. A la mano derecha podemos ver algunas edificaciones también del lugar donde ellos viven. Esta es otra vista de una de las casas. Esta es la huerta, una de las huertas que hay. En la anterior quizás ustedes alcanzan a ver una huerta allá al fondo, ¿cierto? Alcanzan a ver algunas partes. Esta es otra huerta, tiene una huerta muy amplia, muy bonita, con muchas cosas para comer. Una tierra muy, muy extraordinaria, produce de todo lo que se le siembre. Y este es el sitio de reunión, pues ellos a menudo tienen unos 2 congresos al año y vienen hermanos de diferentes partes del país a reunirse. Esta es una de las naves, una de las alas. El auditorio tiene tres alas hacia los lados y una en el centro, así que caben aproximadamente unas 600 hermanos. Cuando vienen pueden reunirse. Lo interesante es que han hecho, ellos tienen 3 casas, 4 casas para albergar a 600 personas, así que cuando vienen es extraordinario porque tienen que estar en el campo, etcétera, etcétera. Han adicionado algunos baños, quizás aquí veamos en alguna parte de atrás un lugar donde se alcanza a ver uno de los baños al fondo, después del sanatorio, en la parte de abajo. Esa es una batería de baños para los hombres y hay otro para las damas. Así que han hecho bastante trabajo. Mi hermano y mi hermana ya están hace 30 años en el campo, al mismo tiempo por el cual nosotros también salimos en Colombia al campo. Hemos estado 2 veces en el campo disfrutando de la bendición del Señor. Así que dejamos Bucaramanga, mi ciudad, y llegamos a otro lugarcito. A 10 horas de Bucaramanga fuimos hacia Cundinamarca. Cundinamarca es el departamento donde está la capital, Bogotá. Así que cerca de Bogotá está un lugar de unos amigos muy queridos que también tienen un centro misionero ahí, y Nelson y Maye. Así que como no podíamos entrar a Bogotá porque estaba cerrada Bogotá por el COVID, entonces seguimos para La Vega, San Francisco. Ellos viven en el campo. Esta es la casa donde ellos viven, la principal.
Esta es la casa donde nosotros estuvimos hospedados. Es un apartamento arriba con 2 cuartos. Abajo tienen instalaciones de panadería y otras cosas de lavandería y herramientas, etc. Esta es otra visión de la casa principal, la que está a la mano derecha y al fondo está la casita donde es la casa de huéspedes realmente. Si llegan algunas personas, también hay otra casa de huéspedes que es ahí en la parte de arriba, otra casita donde atienden las personas que van. O sencillamente si una familia llega a servir, entonces se instala en esa casita y puede trabajar en las diferentes, el tiempo que esté ahí. Obviamente en todos los lugares tienen cultivos y tienen algunos invernaderos para proveerse de la comida. Así que brevemente esa es algunas de las fotos que compartimos. No la pasamos mal, ¿saben? No estábamos mal atendidos. Estuvimos bien atendidos, gracias al Señor, con la familia y también con nuestros amigos. Vamos ahora al estudio hoy de la palabra del Señor. Así que Esteban, ten la bondad y me envías el otro PowerPoint, porque hoy es un estudio, no es una predicación. Alguien me mencionó la necesidad de poder tocar estos aspectos para aclarar la doctrina cristiana, la doctrina bíblica que nosotros entendemos. Así que he decidido hablar hoy, y como ustedes ven, mis hermanos, el tema se titula Una ley eterna. Una ley eterna. Son estudios sobre la ley de Dios. Así que voy a pedirle a 2 personas, voy a pedirle a hermana Jimena, yo creo que usted es muy buena para buscar en la Biblia, ¿ok? Y voy a pedirle a mi esposa, ¿no? ¿Ok? Porque se va a leer los textos, para leer los textos. Voy a pedirles que los hermanos diáconos, bueno, vamos a tener dos micrófonos. Porque vamos a tener que ir muy rápido, porque vamos a tener muchos textos. Es un estudio, muchos textos. ¿Me pueden entregarle los micrófonos y ellas lo van a sostener siempre para que no tengan ustedes que hacerlo? Muy bien. Pueden prenderlos y ahí es un numerito para que Esteban sepa cuál es a quiénes le debe poner volumen. Muy bien, vamos a empezar el estudio sobre la ley de Dios. Ustedes saben, mis hermanos, lo primero que nosotros debemos entender es la naturaleza de la ley. La Biblia dice, o la Biblia da a entender, la Biblia expresa en varias partes que la ley es el fundamento del trono de Dios, el fundamento del gobierno de Dios. No existe en ninguna parte, en ningún lugar, un gobierno que no tenga leyes. Es muy importante que nosotros entendamos eso. Y eso es así porque Dios también es así. El trono de Dios está regido por leyes, está regido por su santa ley. Entonces, necesitamos conocer cuál es la naturaleza de esas leyes. Y vamos a ir empezando por la hermana Xiomara, Romanos 7:14, y mi esposa, por favor, Romanos 7:12 y 13. El primer aspecto, el primer sentido de la ley es que la ley es espiritual. Romanos 7:14. Ahí hay otro texto, pero ustedes lo pueden anotar. Discúlpenme que todavía no tengo muy en cuenta el tamaño que se ve aquí y es posible que ustedes no lo estén viendo. Romanos 7:14. ¿Puede leerlo, hermana Jimena? ¿Ya lo encontró? Ok. Hechos, Romanos, después de Hechos, Romanos. Ok. Capítulo 7, versículo 14. Romanos 7:14. Sí, cómo no. Puede permanecer sentada para que no. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, debido al pecado. Muy bien, muchas gracias, hermanos y hermanas. La ley es ¿qué? Espiritual, y yo soy carnal. Debemos tener en cuenta eso, ¿verdad? La ley es ¿de qué tipo? Espiritual. Cuando hablamos de espiritual estamos hablando de algo que es bueno. Dios es espíritu, dice la Biblia. Dios es espíritu. Dios es un ser espiritual. Así como Él es espiritual, su ley es espiritual, porque Él es el creador de la ley. Así que no vamos a culpar a la ley por algo negativo. La ley de Dios es positiva.
Ahora Romanos 7, 12 y 14, 16. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Muy bien, gracias, amor. El versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Muy bien. Recuerden, antes Pablo dijo, la ley es espiritual, yo soy ¿qué? Carnal. Así que hay un problema entre la ley y yo, por causa del pecado. La ley es espiritual, pero yo soy carnal. Y yo soy vendido al pecado, pero la ley es buena, dice Pablo. La ley es buena. A la verdad, la ley es santa. El mandamiento es santo, y es justo, y es bueno. Eso lo debemos tener en cuenta porque es Pablo quien lo está diciendo. En la próxima predicación que voy a tener vamos a hablar sobre Gálatas, para hablar un poquito por qué Pablo dice que no es por las obras de la ley que nadie será justificado. Es muy importante eso. Pero hoy estamos tratando primero la naturaleza de la ley de Dios. Entonces, en primer lugar, la ley es ¿qué, hermanos? Es espiritual. Segundo, es ¿cómo? Santa, es justa y es buena. Santa, justa y es buena. El Señor no nos coloca una ley que es injusta. El Señor nos da una ley que es justa. El Señor no nos da una ley que es mala. El Señor nos tiene una ley que es buena. Aparte de eso, no es carnal, es santa, es santa. Muy bien, vamos para la tercera. Salmo 119, 142. Mi esposa, por favor. Salmo 119, 42. Y la hermana Jimena, Santiago 1, 25. Santiago 1, 25. Otra característica de la ley es que es fiel y verdadera. ¿Puedes leerlo, amor? Salmo 119, 42. 142. Oh. Salmo 119, 142. Y 151. Tu justicia en justicia eterna y tu ley la verdad. Ok, 151, versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Ok, así que otra característica muy importante de la ley es que la verdad. La ley de Dios es la verdad. No hay mentira en la ley de Dios. No hay nada que podamos decir que no es bueno. Así que primero, la ley es espiritual. Segundo, la ley es santa, justa y buena. Es fiel y verdadera. Hay verdad en la palabra del Señor. Ahora Santiago 1:25, otra característica. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muy bien, muy bien. Y Salmos 19:7. También dice, voy a leer rápidamente Salmos 19:7, dice la Escritura, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así que la ley no solamente es espiritual, también ¿qué otra cosa es, mis hermanos? Es santa, justa y buena. Aparte de eso, la ley es fiel y es verdadera y es perfecta. Una ley perfecta. Muy bien, Salmos 19:8, yo lo tengo aquí, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué otra cosa es la ley de Dios? Es algo que es recto. ¿Y qué sucede con nuestro corazón? Lo alegran el corazón. Es pura, Salmos 19:8, también dice, los mandamientos de Jehová son, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que la ley es espiritual, es santa, es justa, es buena, es fiel y verdadera, es perfecta, es recta, es pura. Muy bien, ¿qué más es la ley de Dios? Salmo 119, 152, creo que lo tiene mi esposa. Salmo 119, 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Muy bien. La palabra testimonios es mandamientos. Si ustedes, es una de las formas como hablamos de la ley de Dios, tus testimonios, las tablas del testimonio. Entonces aquí el salmista dice, la palabra del Señor dice que Dios ha establecido su ley para siempre. He entendido que para siempre los has establecido.
Entonces, es otra característica de la ley de Dios, es eterna, no cambia. Muy bien, hermana Jimena de Deuteronomios, el quinto libro de la Biblia, capítulo 4, versículo 6. Deuteronomios 4, 6. Por favor, se acerca el micrófono bien, para que lo escuchemos fuera de este lugar. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Muy bien. Así que el Señor dice que la ley de Dios, los preceptos, las personas que los ponen en práctica son sabias. Dice: porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los demás pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Características de la ley de Dios. Vamos a repetirlo nuevamente. Primero, es espiritual, es santa, justa y buena, es fiel y verdadera, es perfecta, es recta, es pura, es eterna y da sabiduría. Esa es la característica de la ley de Dios. Ahora, ¿qué principio es fundamental en la ley de Dios? Y vamos a ir la hermana tiene Deuteronomios, así que hermana Jimena, Deuteronomios 11, 13, San Mateo 22, 36 al 40, mi esposa. Deuteronomio 11, 13: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Muy bien. Aquí Moisés, inspirado por el Señor, dice que los mandamientos de Dios hay que, para obedecerlos, si obedecierais cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios. El amor está en la base de la obediencia a la ley de Dios. Vamos a ir a Mateo 22, 36 a 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Muy bien. Noten que el Señor está diciendo, el maestro de la ley le preguntó cuál es el más grande mandamiento de la ley. Y el Señor le dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dijo: de estos dos mandamientos depende toda la ley. O sea, el resumen de la ley en el concepto del Señor, y que fue inspirado y el Señor escribió en ese sentido, es el amor. El amor es el principio fundamental de la ley de Dios. El Señor nos ha dado su ley por amor, ¿cierto? Y la manera como nosotros podemos realmente obedecer al Señor es si amamos su ley y si lo amamos a Él. Indudablemente uno ama las cosas de a quien uno ama. No sé si a ustedes les pasa eso. Uno cuida las cosas de la persona a quien uno ama. Así es con el Señor. Cuando nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, pues también vamos a amar lo que Él nos ha dado, que es su santa ley, que el amor es el principio fundamental. San Juan 14, 15, hermana Jimena. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ok, muy bien. Y ahora el capítulo 15, versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ok, muy bien. Estos dos textos son muy importantes, son de Jesús. Algunas personas creen que Pablo contradijo a Jesús, porque Pablo
dice que no es por obras y que no es por la ley que somos justificados. Y entonces aquí encontramos que el Señor les dice a sus discípulos y a sus seguidores: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Hay como una condición, ¿verdad? Si nosotros, es como cuando en la familia se ven ciertas condiciones, ¿no? Si yo amo a la esposa, pues le hago de comer, ¿no? Bueno, no les gusta mucho por ahí, por ese lado. Las damas, no, yo sé que sí, lo hacen con cariño, y entonces nosotros también ayudamos a lavar los platos, ¿verdad? Y a hacer alguna parte, ¿no? Decimos: bueno, mi amor, ¿en qué te ayudo? ¿Cierto? Lo hacemos motivados por el amor. Y el Señor también nos dice: bueno, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y luego en el capítulo 15, como leyó la hermana: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Alguien ha dicho que la mejor manera de tener a un esposo cerquita de nosotros es preparándole buena comida, ¿no? Así como que no, ¿a dónde se va a ir? ¿Dónde lo van a tratar mejor? ¿Cierto? Y entonces, como que ahí hay una condición, ¿no? Y el Señor nos dice aquí: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora es bien interesante, porque alguien dirá: bueno, esos son los mandamientos de Jesús. El Señor Jesús nos está mandando que guardemos sus mandamientos. Pero es muy interesante que cuando estudiamos la palabra del Señor nos damos cuenta que quien dio los mandamientos fue Jesús, ¿cierto? Los 10 mandamientos fueron dados por el Señor en el Sinaí. Vamos a ir a 2 de Juan capítulo 6, versículo 6. ¿No vas a leer Romanos? No vamos a leer Romanos 3 para 13, y rápido ustedes lo pueden anotar. San Juan, 2 de Juan, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Ok, muy bien. Esto está muy bien. Entonces, el amor a Dios se conoce, dice la Biblia, dice el apóstol San Juan, que fue el discípulo amado, en que guardemos sus mandamientos. En este consiste el amor, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Así que hemos visto dos partes. Primero, la naturaleza de la ley de Dios, que es espiritual, es santa, justa, buena, es fiel y verdadera, es perfecta, es recta, es pura, es eterna, da sabiduría, y que el amor es el fundamento de la ley de Dios. Es lo que motiva, fue el motivo por el cual el Señor nos dio su santa ley, y es el motivo por el cual nosotros también debemos obedecer la ley de Dios, por amor, por amor. No hay ninguna otra forma en que el Señor acepte nuestra obediencia, y no hay otra forma de obedecer si no es por amor. Muy bien, vamos ahora a tratar un tercer aspecto de la ley de Dios, que es la perpetuidad de la ley de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a eso. Ezequiel 28:15, mi esposa puede buscarlo, y la hermana Xiomara, Romanos 5:12. Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Muy bien. Nosotros vamos a estudiar más adelante que la ley es la que revela el pecado. Si no hubiera habido una ley en el cielo, Lucifer no habría quebrantado ningún mandamiento. No se habría encontrado maldad en Lucifer. ¿Está bien? Aquí Ezequiel dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste criado o creado hasta que se halló en ti maldad. Lo que revela la maldad es la ley, los estatutos que el Señor ha dado. Si no hubieran estatutos, no había quebrantamiento de ley. Vamos a ver más adelante que la Biblia dice que si no existe una ley, tampoco hay pecado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien, muchas gracias, hermana.
Las leyes Dios las da en el ambiente que debe ser dadas, apropiados, en los ambientes apropiados. Por ejemplo, en el cielo realmente no había necesidad de enunciar una ley, preceptos que dijeran no haga tal cosa, porque no era necesario, no había necesidad. Ya en el Edén, por causa de la existencia de Satanás, ya el Señor levantó un árbol y dijo, no comáis de ese árbol. Esa era la ley que el Señor había establecido. No había necesidad de decir los mandamientos de una manera, de otra forma, porque aún no existía el pecado. Por ejemplo, no había necesidad de que el Señor les hubiera dicho en el Edén, no cometerás adulterio. Porque Adán y Eva le hubieran preguntado al Señor, ¿y qué es eso? Señor, ¿qué es eso? O no matarás. Señor, ¿qué es eso? O no codiciarás. Así que el Señor da su ley de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo al medio en el que realmente sus seres creados en todo el universo la necesitan. Así que Adán la dio. Adán y Eva recibieron una ley que ellos transgredieron. Pablo dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. También fue dada a Abraham. Génesis 26:5, mi amor, Génesis 26:5, perdona que no le dije rápido. No vamos a leer los 10 mandamientos, pero sí el siguiente, hermana, que es Mateo 5, 17 y 18. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Muy bien, así que Abraham ya estaba en otro contexto. Y el Señor no solamente le dio a Abraham los mandamientos, sino que le dio ordenanzas, leyes, estatutos, ¿verdad? Por cuanto Abraham oyó mi voz y obedeció mis ordenanzas, mis preceptos y mis leyes. Ya el Señor tenía que darle más leyes a Abraham para que Abraham se condujera en la manera en que el Señor deseaba para él, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es la única forma en que nosotros podemos conducirnos, que conozcamos la voluntad de Dios. Y el Señor ha hecho claro cuál es su voluntad. Entonces Abraham, que fue el padre de la fe, y recuerden que Pablo coloca a Abraham como ejemplo de que Abraham creyó a Dios, dice el apóstol en Gálatas y en Romanos, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero aquí en Génesis el Señor dice que justifica a Abraham porque él escuchó su voz, guardó sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes. Ahora, el Señor dio la ley en el Sinaí, en Éxodo 22 al 17. Ustedes saben ya los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y vamos a leer entonces Mateo 5, 17 y 18, donde Jesús fue claro en cuanto a las santas leyes. San Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. Muy bien, así que, gracias hermana. Así que estamos viendo la secuencia de cómo Dios le dio su santa ley a todos sus hombres, a sus grandes hombres de Dios, ¿cierto? No, obviamente hay muchos más, pero tenemos tiempo limitado. Y aquí el Señor fue claro en el Sermón del Monte, en el primer sermón que Él dio, que Él no pensara ni siquiera que Él había venido a abolir la ley o los profetas. Y en el versículo 18, Él menciona que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Ya cuando todo esto pase, las leyes de Dios seguirán vigentes, pero ya no habrá necesidad en la tierra nueva. Ya no habrá necesidad de que haya un mandamiento que dice no codiciarás o no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿verdad? Porque no va a ser necesario. Por eso el Señor dijo hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Ahora, otra cosa que la Biblia enseña es que Satanás, el principal ataque de Satanás es contra las leyes de Dios.
porque en el cielo se rebeló contra la ley de Dios y ahora Satanás, el empeño que él tiene es atacar su santa ley. Él sabe que la ley son el fundamento del gobierno de Dios. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Muy bien. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Gracias, amor. Así que aquí Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño, un poder específico, un poder político religioso, iba a intentar e iba a cambiar la ley de Dios. No vamos a estudiar sobre eso hoy, pero sabemos que en el año 321 vino un asalto a la ley de Dios cuando Constantino y la iglesia cambió la ley de Dios. La iglesia de ese tiempo cambió la ley de Dios. Ahora Apocalipsis 12:17, hermana Jimena, nos habla también de lo que hace Satanás con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien. Así que Satanás usó el cuerno pequeño para cambiar la ley de Dios. Él quiere destruir el gobierno de Dios. Pero también persigue a la mujer, que es la iglesia. Y persigue a esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Déjenme decirles que el Señor persigue a la iglesia de diferentes formas. Una de las formas que la persigue es desanimando a los hijos de Dios, a sus hijos, a los de su iglesia, a que obedezcan su santa ley. El Señor, Satanás. Satanás, perdón. Dije el Señor. Ok. Es una de las formas que Satanás hace, ¿cierto? Desanimándonos para que no sigamos adelante en las cosas del Señor. En esa forma ataca a la iglesia. Y obvio, sabemos que va a haber un ataque frontal en los últimos días contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Así que hemos visto la perpetuidad de la ley de Dios. Vamos a leer otro texto, Apocalipsis 14:12. Los que esperan la segunda venida y entrarán al cielo, leamos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien, si ustedes van ahí a ese texto en Apocalipsis, Apocalipsis está hablando de la iglesia de Dios que finalmente estará en la ciudad de Dios. Y el Señor presenta, dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es muy importante que veamos de principio a fin que esa ley es perpetua. Muy bien, la relación de Jesús con la ley de Dios. San Juan 15:10, hermana Xiomara, mi esposa Isaías 42:21. ¿Cómo se relaciona Jesús con la ley? San Juan 15:10. Mateo, Marcos, Lucas. Aquí lo tengo. Dice. Sí, San Juan 15:10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ok, muchas gracias, hermano, muchas gracias. Jesús guardó los mandamientos de su Padre. Jesús guardó la ley de Dios. Puede buscar Mateo 19:17 al 10. Entonces Jesús engrandeció la ley, Isaías 42:21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Muy bien. Jesús, es una promesa, es una profecía para Jesús. Jehová se magnificó en su justicia, en su Hijo, al magnificar la ley y engrandecerla. Jesús vino a magnificar la ley. En San Mateo capítulo 5, 21 al 20 en adelante, encontramos que el Señor dijo, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano es homicida. Está ampliando la ley. Luego siguió y siguió y siguió magnificando la ley. Dios no vino a destruir la ley, Dios vino a engrandecerla.
San Juan dice que él cumplió la ley. Ahora recalcó la necesidad de guardar los mandamientos. San Mateo 19, 17 al 19, hermana Jimena. Dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, muchas gracias. Así que el Señor dijo, si quieres entrar en la vida, guarda, ¿qué? Los mandamientos. Son palabras de Jesús. La relación del cristiano con la ley de Dios. ¿Cómo yo debo relacionarme con la ley? Salmos 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ok, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan 2:3, aquí lo tengo, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Cuando usted conoce cada vez más al Señor, usted quiere guardar sus mandamientos. Se regocijan en ella, Salmos 1, 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que se regocijan en la ley de Dios, aman la ley de Dios, la obedecen, se regocijan en ella, piden la ayuda de Dios para obedecerla. Salmo 119, 34. Esta es 119. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Muy bien, dame entendimiento y cumpliré tu ley, y la guardaré de todo corazón. Nosotros vamos a estudiar más adelante, en el próximo tema, que no podemos por nosotros mismos guardar la ley de Dios. Necesitamos ayuda del Señor. Por eso aquí el salmista dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Deuteronomio 5, 6 y 7. Ahí nos dice, nos aconsejan, ¿verdad? ¿Ya lo encontré, hermanas? Sí. Ok, puede leer. Yo soy Jehová tu Dios, te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? ¿Sí bien? No. Deuteronomio 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Yo soy Jehová tu Dios. Deuteronomio 5, 6. Sí, perdóname, me equivoqué. Está muy bien. Sí, yo me equivoqué. ¿Ves? Esto es el capítulo 4, creo, donde dice, le enseñarás a sus hijos, estando en tu casa, andando por el camino. Estos mandamientos que yo te prescribo hoy, los enseñarás a tus hijos, etc. Así que la relación del cristiano con la ley de Dios es, primero, aman su ley, la obedecen, se regocijan en ella, piden la ayuda de Dios para obedecerla y le enseñan a su descendencia. La comparten con sus seres queridos. Bienaventurados los que guardan la ley de Dios. Dice, no están en ella, no están en la silla de los pecadores. Salmos 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy bien, muchas gracias, Juan. Salmo 119, 1 dice, son perfectos en sus caminos, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Los que andan en la ley del Señor llegan a ser perfectos por la gracia de Dios. Santiago 1:25 dice, serán bienaventurados en todo lo que hacen. En Éxodo 19, 15, 26 dice que Dios es el sanador y es el médico de quienes le obedecen a sus mandamientos. Y Él promete que en las enfermedades que tienen los egipcios no los tocarán a ellos, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y coloca la condición, si diereis oídos a mis mandamientos. Jeremías 31, 38 dice que escribirá esas leyes en nuestro corazón.
Y Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que reciben y qué es lo que llegan a ser los que guardan sus mandamientos? Primero, no están en la silla del pecador, son perfectos en sus caminos, son bienaventurados en lo que hacen. Dios es su médico y sanador, Él escribe su ley en nuestros corazones y entrarán por las puertas de la ciudad del Señor. La ley de Dios es el fundamento de su gobierno, por lo tanto es una ley eterna. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. En 20 días vamos a estudiar Gálatas y vamos a hacer más pausados. Hoy tuvimos que ir muy rápido en este estudio. Espero que ustedes hayan captado los diferentes aspectos de este estudio que hemos tenido en cuanto a la ley del Señor. Que el Señor nos permita que podamos amar su santa ley, así como lo amamos a Él, ¿verdad? Así como lo amamos a Él, que podamos amar su santa ley y vivir en conformidad con sus mandamientos por su gracia. Es por su gracia que podemos vivir en conformidad con la ley del Señor. Vamos a finalizar nuestro culto en esta mañana cantando el himno número 395. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él. Cuando lo tengamos, nos colocamos en pie. Señor y eterno Padre, gracias te damos por el estudio que hemos tenido esta mañana acerca de tu santa ley. Cuán hermosa es tu santa ley. La has dado para nuestro bien, porque nos amas y porque tú quieres, oh Señor, que mantengamos esa relación de amor sin la cual realmente no podemos obedecer con alegría, con gozo, con un sentimiento de profundo respeto y de adoración a ti. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu gracia podemos acercarnos a ti para alcanzar la misericordia y alcanzar tu gracia para obedecer tus santos mandamientos. Perdona todos nuestros pecados, ayúdanos cada día a poder caminar por ese hermoso camino hasta cuando nos encontremos contigo en la patria celestial. Lo imploramos y lo agradecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén.